Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí y no estar en el rodeo. Por eso es que hicimos todo lo que tuvimos el día de hoy, ya sea que esta sea tu primera ocasión aquí en Sugar Creek o tú ya seas parte de la familia. Qué bueno es tener este tiempo juntos donde podemos adorar a Dios y podemos enfocarnos sobre su palabra. Y llegaste en buen momento si esta es tu primera ocasión, porque hoy estamos iniciando esta serie donde vamos a estar viendo la última semana de Jesús, de aquí hasta el domingo de Pascua, donde será un fin de semana increíble. Tendremos un servicio de Viernes Santo único y el domingo va a ser espectacular, no te lo puedes perder. Y tal como nos retaba Abdiel hace un momento, ir pensando en quién podemos invitar, ya que la gente está mucho más abierta a ir a la iglesia para el tiempo de Pascua. Pero esta serie también es para preparar nuestros corazones para ello. Y analizando lo que Jesús vino a hacer, va a ser esta serie un reto para que podamos apreciar un poco más el gran sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Luego vamos a hacer algo un poquito diferente, algo poco inusual. Terminando esta serie acerca de la última semana de Jesús, vamos a comenzar otra serie donde vamos a hablar de otra parte de la vida de Jesús. Así que estamos yendo un poquito de atrás hacia adelante, una perspectiva un poco diferente a lo que normalmente hemos hecho aquí. Hoy quiero que nosotros nos enfoquemos sobre esta idea de el rey inesperado, el rey inesperado. Creo que parte de lo que sucedió con el ministerio de Jesús, pero a través de la historia que vamos a ver el día de hoy, vamos a darnos cuenta de cómo muchas veces las personas no se percataron de Jesucristo cuando Él estaba alrededor de ellos. Cuando Él vino hace 2000 años, la gente de la época, a pesar de que escucharon sus enseñanzas y pudieron ver sus milagros y pudieron ver la cantidad de cosas tan increíbles que Jesucristo hizo, tristemente ellos se perdieron a Jesús en ese momento. No pudieron reconocerlo, no lo pudieron ver, no lo pudieron identificar como quien Él es, el Rey verdadero. De hecho, me recuerda a algo que sucedió hace unos pocos años, donde un muchacho, un señor, un día, ahí vestido con una camiseta negra, una gorra de béisbol, se fue y se paró en el andén del metro de la ciudad de Washington, D.C. Y tal como hacían muchas otras personas y continúan haciendo, no solo ahí, sino hasta en nuestros países, él traía un violín, saca su violín, empieza a tocar ahí su violín por 43 minutos. Y durante ese tiempo, más de 1000 personas pasan al lado de él, escuchando su música, mientras él tocaba cada pieza y todo, ellos iban hacia tomar su tren, yendo rápidamente, ocupados, enfocados en lo que tenían que hacer, muy pocas personas poniendo la atención. De hecho, durante esos 43 minutos, solo 7 personas se pararon un momentito a escuchar que él tocara, ver lo que él estaba haciendo y luego continuar adelante con su trabajo. Ahora, lo padre de eso, o lo bonito de eso, fue que en los 43 minutos había recaudado $32 en monedas y todo. O sea, le fue muy bien, la verdad. Quizás tenemos que considerar hacer eso para algunos que tenemos otras profesiones. Pero al cabo de los 43 minutos agarró, tomó su violín, lo puso en su estuche y luego agarró y se fue. Y para la gente que pasó allá pensaron que este tipo era uno más, pero no se dieron cuenta que no era simplemente un señor, no era simplemente un músico, sino que es uno de los músicos, o era uno de los músicos más reconocidos de todo el planeta. De hecho, su nombre es Joshua Bell. Y él, aquí hay una foto de él, ahí estaba él tocando, pero 3 semanas antes, ahí en el teatro de la ciudad de Washington, D.C., él había sido parte de un concierto, donde en ese concierto él ganó $1000 por minuto tocando en ese concierto. Y no es todo. El violín que él traía, que él estaba tocando ahí en el andén del metro, era un Stradivarius que tenía o tiene un valor de $3.5 millones. No solamente su habilidad,
sino el hecho de que él estaba presentando algo increíble con un instrumento tan preciado como un Stradivarius. Y lo increíble es que la gente pasó al lado de él y la mayoría ni se dio cuenta quién era. Solo una muchacha que se llamaba Stacy se dio cuenta de que él era Joshua Bell, y cuando lo vio, porque ella había ido al concierto 3 semanas antes, se quedó ella escuchando toda su música, y cuando él ya terminó se acercó para agradecerle y decirle lo emocionada que estaba de finalmente conocerle, porque era ella una fanática de este muchacho. Y todo esto había sido parte de un experimento para ver si la gente se da cuenta acerca de las bellas artes y la música y el impacto que puede tener. Y uno de los que organizó esto, un entrevistador, empezó a entrevistar a gente y les empezó a decir que quién era él y qué les había parecido. Entonces, a uno que le entrevistaron dijo, bueno, yo no sabía quién era, yo pasé al lado de él, le tiré una moneda de 25 centavos ahí en su estuche, porque lo demás lo había reservado para la lotería. Iba a comprar un boleto de la lotería y me iba para allá. Y entonces él le dijo, pero este tipo es uno de los músicos más grandes. Oh, ¿de verdad que sí? ¿Y va a regresar? Dijo, sí, va a regresar, pero la siguiente vez te va a costar, porque tienes que comprar boleto en el teatro y pagar un montón de dinero para poder verle. Yo creo que algo así es lo que sucede con la humanidad y cuando vino Jesús. Y de hecho lo triste es que no es algo que simplemente sucedió hace 2000 años. No es simplemente la gente que no se percató acerca de Jesús y que él no era simplemente un profeta, un maestro, una persona muy chévere, una persona muy buena onda, sino que él era Dios mismo, el Rey, el Hijo de Dios, que había venido para cumplir con una misión. Y en el afán de sus vidas se perdieron a Jesucristo, a pesar de que estaba al lado de ellos. Y creo que eso continúa pasando inclusive en nuestro tiempo, muchas veces en tu vida, en mi vida, donde nosotros estamos tan enfocados en cosas como tener éxito en nuestra profesión, tener dinero para comprar todas las cosas que soñamos y deseamos, cumplir el sueño americano para aquellos de nosotros que somos inmigrantes, quizás enfocarnos en tener una relación con alguien, nuestra familia, o viajar, o hacer muchas cosas. Hay tantas cosas que se entrometen en que nosotros podamos ver a Jesucristo genuinamente en nuestras vidas. Y lo que termina pasando es que nos perdemos a Jesús y lo que Él está haciendo y continúa haciendo en nuestras vidas y en el mundo. Y la razón por la cual creo que esto sucede es por un problema. Y tiene que ver con nuestras expectativas equivocadas. De hecho, el problema que nosotros tenemos es esto, que nuestras expectativas equivocadas frecuentemente nos impiden ver a Jesús. Nuestras expectativas equivocadas frecuentemente nos impiden ver a Jesús. Lo que todos nosotros tendemos a hacer, ya sea que tú seas un seguidor de Jesús por algún tiempo, vienes a la iglesia, quizás te criaste en la iglesia, este es un problema que tú vas a tener. Y lo tienen también las personas que a lo mejor no se consideran religiosas. Quizás en algún momento fueron parte de una religión tradicional, se les enseñó, se les crió dentro de ciertas costumbres religiosas, ciertas costumbres de su país, pero realmente ahorita Dios como que no juega un papel muy importante en tu vida. Y lo que termina pasando para todos nosotros es que con el tiempo nos vamos formando estas expectativas que se lo vamos achocando a Dios, achocando a Jesús, y eso hace que cuando Jesús no cumpla con nuestras expectativas, entonces tendemos a no darle prioridad o darle importancia en nuestra vida. Por ejemplo, vemos a Jesús equivocadamente como aquel que hace una de 3 cosas, por ejemplo. Hay muchas más, pero aquí hay 3 que son muy normales y populares, que tendemos a ver a Jesús de esta forma tan equivocada. Lo primero es que vemos a Jesús como el que impide que tenga problemas. Primero veo a Jesús y pienso en Jesús, no, Jesús, yo vengo a la iglesia, Jesús, yo leo la Biblia, Jesús, yo me porto bien, Jesús, yo comparto de ti a otra gente y todo, y automáticamente los que viven este tipo de vida empiezan a pensar, bueno, Dios, ¿por qué entonces tengo problemas? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué estoy pasando por esta crisis? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a la gente que
que está en pandillas y que está drogándose y que está haciendo no sé qué cosa y lo otro. Ellos deberían pasar por ello, pero yo, ¿por qué voy a pasar por problemas? Y empezamos entonces a crear una falsa expectativa. Y he conocido a tanta gente que en algún momento caminaban siguiendo a Jesús, luego dejar su fe porque pensaban, ¿yo por qué tengo que pasar por estas situaciones? Porque Dios permite que pase esto en mi vida, y automáticamente el desánimo causa que ellos dejen de seguir a Jesús. Otras personas se han formado la expectativa equivocada de que Jesús es el que está ahí cuando lo necesitamos. Jesús está ahí cuando lo necesitamos. En otras palabras, Jesús no es una prioridad en mi vida. Jesús realmente no tiene mucha importancia. De vez en cuando me dirijo a Jesús orando o rezando, quizás solo para dar gracias por los alimentos de vez en cuando me acuerdo. Pero en realidad Jesús no es así una parte central de mi vida. Pero cuando tengo un problema, pero cuando tengo una necesidad, cuando de repente surge una emergencia, una crisis, Él está ahí y digo, Jesús, ahora sí, vente para acá porque sí, necesito ayuda con esta situación y esto que yo estoy enfrentando, y por favor, ayúdame con esto y dame esto y alivia esto. Y empezamos a tratar a Jesús como que Él está ahí a un ladito nomás, en otro cuarto. Le cerramos la puerta a Jesús. Bueno, nos vemos, voy a vivir mi vida como yo quiera, y cuando lo necesites, ahora sí, Jesús, sal para acá, necesito que atiendas esto. E inclusive lo increíble es que gente que es seguidora de Jesús lo ven de esa forma, con una expectativa completamente equivocada. Y esta tercera es parecida. Y es gente que ve a Jesús con esta expectativa equivocada, que Jesús es el que nos ofrece sugerencias para seguir o no. Jesús es el que está ahí ofreciéndonos estas sugerencias, que Él viene y dice, mira, en cuanto a tus relaciones, ¿verdad? En cuanto a tus relaciones, sé fiel en tu matrimonio. No tengas relaciones antes de que te cases, porque eso te va a traer daño. Procura vivir con integridad. No seas una persona que guarde rencor. No trates a las personas con enojo. Procura ser siempre una persona que hable con la verdad. Y nosotros escuchamos eso y decimos, está bien, Jesús, buena sugerencia, buen consejo. A ver si lo sigo. Quién sabe cuándo lo voy a hacer, porque ahorita esta persona, ¿cómo le voy a perdonar después de lo que me ha hecho eso? O tú no conoces mi situación en el trabajo, entonces yo tengo que ahí buscar maniobrar para salir adelante, porque si no me comen en el trabajo. Y empezamos a tratar a Jesús como el que está ahí para darnos una sugerencia nada más. Jesús viene y dice, mira, sería bueno que hagas esto, y nosotros estamos, lo voy a pensar, Jesús, pero ahorita no es realmente lo que yo necesito. Muchas veces nosotros actuamos con unas expectativas equivocadas que minimizan a Jesús en nuestra vida. Y creo que por esa razón, cuando Jesús está ahí y Él está obrando, o cuando Él se presenta en nuestras vidas, o como se presentó hace 2000 años, la mayoría de nosotros lo pasamos por desapercibido, como un Joshua Bell. Porque estamos tan enfocados, tan metidos en lo que nosotros queremos, nuestros deseos, nuestros planes, nuestras metas, nuestros sueños, que Jesús se vuelve secundario. Es por esa razón que parte de lo que tú y yo necesitamos ser retados al ver la historia de hoy y cómo Jesús inauguró su última semana de ministerio con una entrada triunfal a Jerusalén. Cuando esto sucedió, lo que nosotros necesitamos entender, no solo para nosotros, sino para cualquier época, es lo siguiente: que podremos experimentar a Jesús obrar en nosotros cuando podamos entender su obrar en el mundo. La razón por la cual nos cuesta tanto trabajo ver y dejar que Jesús obre en nosotros es porque muchas veces ignoramos cómo Él está obrando en el mundo. Hace 2000 años, al principio de la creación, y cómo continúa haciéndolo hoy en día en nuestra sociedad, en el mundo, en nuestras generaciones. Cuando nosotros vemos quién es Jesús realmente, como el Rey que merece toda la gloria y la honra, cambia nuestra perspectiva de la vida y cómo nosotros debemos de ver a Jesús
directamente. Ahora, parte de lo que vamos a ver en la historia de hoy, que nos debe traer cierto confort, es que contrario a lo que nuestra experiencia o las personas nos dicen, que cuando pasamos por algún problema, pasamos por alguna situación, cuando quizás pedimos a Dios que haga algo y no contesta como nosotros se lo estamos pidiendo, eso no es al final como evidencia de la ausencia de Dios. Muchas veces nosotros, otra vez por expectativas equivocadas, asignamos a Jesús, mira, es que Jesús, tú deberías hacer esto y actuar de esta manera en mi vida y ayudarme en esto y todo. Y cuando no cumple Él con nuestro papel que le hemos dado a Él, entonces nos decepcionamos. Pero en realidad lo que nosotros necesitamos es ver a Jesús por quien Él es, entendiendo su obra en el mundo, su plan perfecto. Entonces cuando entendemos eso, ya podemos entender cómo Él continúa trabajando en nosotros. Y entonces cuando vengan esas tentaciones, cuando vengan esos momentos en tu vida donde sientes como que Dios está ausente, pero otra vez es una expectativa equivocada, son tus emociones que te están jugando la mente de hacerte sentir como que a Dios no le importa lo que a ti te pase, que tú estás sufriendo porque como que Dios se goza con tu sufrimiento y con tu crisis y tus situaciones. Cuando llegan esos momentos, lo que nosotros necesitamos entender es esto, que los sucesos o los problemas no demuestran la ausencia del control de Dios, sino que la importancia de su plan. Los problemas que nosotros pasamos no es de que Dios no le interesa, no es de que Dios está ausente, no es de que Dios está alejado, no es de que Dios disfruta de nuestro sufrimiento, sino que muchas veces los problemas y las situaciones que pasamos, uno, pasan porque vivimos en un mundo caído, y dos, pasan porque nosotros tomamos malas decisiones, y tres, porque el pecado que está en toda la humanidad ha distorsionado la creación perfecta de Dios. Por tanto, lo que nosotros necesitamos entender es que cuando Dios obra, Él tiene un plan que es perfecto y le va a dar prioridad e importancia a su plan. Y muchas veces eso significa que no que Dios no le interesa lo que vamos a pasar, sino que esas cosas que pasamos es una oportunidad para que Dios pueda traer algo bueno en nuestras vidas. Los problemas nunca vienen de parte de Dios. Las situaciones, enfermedades, nunca vienen de parte de Dios. Pero cuando nosotros acudimos a Dios y se lo entregamos, Él es capaz de revertir algo y ayudarnos a crecer y volvernos más fuertes de lo que éramos antes. Ahora, en el pasaje que vemos el día de hoy fue primero escrito por un hombre que no era originalmente un discípulo de Jesús. De hecho, él no había conocido a Jesús de forma personal. Y sin embargo, fue uno de los 4 autores que escribieron lo que llamamos los evangelios o la biografía de Jesús. Y lo interesante es de que Jesús es una figura tan increíble que con una biografía no hubiera bastado para abarcar todo lo que él hizo. Así que hubieron 4 diferentes autores tomando diferentes perspectivas, diferentes ángulos de la vida de Jesús para realzar lo que él había hecho. Y uno de ellos era un hombre que se llamaba Lucas. Y se sospecha que Lucas era un doctor. Tenía entrenamiento, tenía educación, lo cual no mucha gente tenía en esa época. Entonces él estaba acostumbrado a investigar como médico. Y entonces él podía investigar y tomar hechos y evidencia y traerlos y tratar de que encajaran y que tuvieran sentido. Entonces él usa esas habilidades para investigar la vida de Jesús y tratar de entender realmente quién era Jesús. Algunos consideran que la razón por la cual lo hizo es porque él tenía un patrón que se llamaba Teófilo o alguien cercano a él que le había encomendado esta misión. Entonces Lucas va y él lo que hace es que empieza a investigar con la gente que vio de primera mano todo lo que Jesús hizo, lo que él dijo y todo. Entonces él se sentaba con ellos y a ver, entonces dices que él multiplicó panes y peces para 5,000 hombres más las mujeres y los niños. Ok, ¿y cómo lo hizo? ¿Y cómo te sentiste cuando pasó esto? ¿Y qué fue lo que él dijo en ese momento? Entonces, y tú dices que él te sanó a ti, él te quitó lepra
A ver, ¿cómo pasó eso? Porque eso es increíble. Nadie puede sanar lepra. Ok, y pasó eso. Entonces Lucas empezó a investigar todo esto y a entrevistar de primera mano a toda esta gente. Es por eso que cuando la gente critica que la Biblia es una invención, lo dicen por pura ignorancia. Porque de todos los documentos que han existido en la historia de la humanidad, no hay ningún documento que haya sido más validado que la Biblia. Ninguno. Históricamente, arqueológicamente, en cuestión de su estilo literario, toda la evidencia de que es el libro más increíble que existe. Y entonces Lucas, que termina esta investigación y él empieza a escribir, llega a este punto donde él va a hablarnos acerca del momento en el cual Jesús entra a la ciudad de Jerusalén. Si tú lees este evangelio, este libro de Lucas, vas a notar que Lucas es el que más utiliza la palabra Jerusalén, la ciudad santa, como en su evangelio. Y hay un propósito de esto. Él lo que quiere realzar es que desde que llegó Jesús, él sabía que un día le tocaba llegar a Jerusalén y Jerusalén iba a ser el punto culminante donde él iba a morir, donde se iba a sacrificar y donde al final iba a resucitar. Pero constantemente se menciona, está haciendo milagros, está enseñando y dice, y ponía su vista hacia Jerusalén. Y ahora había llegado el momento, el comienzo de la última semana. En preparación de la última semana, Jesús muestra que Él está en control de todas las cosas, y que al final de cuentas nosotros podemos confiar en Él. Entonces escucha cómo demuestra Jesús su control de todo y que nada pasa desapercibido por Él. Lucas 19, Lucas empieza a decirnos lo que iba a ser esa entrada triunfal a Jerusalén. Dice, cuando se acercó a Betfagé y a Betania, dos pueblos muy cerca de Jerusalén, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a dos de los discípulos, diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontrarán un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan? De esta manera hablarán, porque el Señor lo necesita. Increíble cómo Jesús puede predecir el futuro, cómo Él puede decir a detalle todo lo que va a pasar. Miren, ustedes dos se van a ir, ¿verdad? Necesito un pollino para entrar montado sobre este pollino. Y entonces cuando ustedes lleguen, lo van a ver acá, lo van a desatar. Y cuando les pregunten, oye, ¿y tú qué onda? ¿Por qué te estás robando mi pollino? No, el Señor lo necesita. Y entonces Él se los va a dejar y ustedes lo traen de regreso. ¿Y qué sucede? Todos estos detalles que Jesús sabía que nadie podía anticipar muestran la divinidad de Jesús. No hay nada que le tome por sorpresa al Señor. Él está en control de las cosas. A ti y a mí nos sorprenden las cosas, a Dios nunca le sorprenden las cosas. Y entonces, ¿qué sucede? Pues exactamente lo que Jesús dijo. Dice el 32, entonces los enviados fueron y lo encontraron como Él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatan el pollino? Le respondieron, porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Jesús está en control de todas las cosas, puede predecir el futuro. Y es más, es tan increíble este milagro, es tan increíble que este milagro, que no solamente Jesús podía predecir unos momentos que iban en el futuro, Él podía predecir desde el comienzo. De hecho, la razón por la cual Jesús está haciendo esto es porque Él está cumpliendo una profecía de un profeta que había vivido casi 500 años antes de Jesús, que se llamaba Zacarías. Y Zacarías, que vivía durante el tiempo del exilio en Babilonia y del regreso de los judíos hacia Jerusalén, hacia Israel y la Tierra Santa. Dios le da una profecía a Zacarías casi 500 años antes de que una señal de que el rey verdadero, el Mesías, la persona que ellos habían esperado desde Génesis 3:15, cuando Dios dijo, yo voy a mandar un día a aquel que va a derrotar la semilla de la mujer. Él va a derrotar a la serpiente. Y entonces ahora finalmente era el cumplimiento de esto. Y escucha cómo Zacarías entonces él habla acerca de esta profecía que Jesús estaba a punto de cumplir. Dice en Zacarías 9 al 10:
Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno. Escucha esto, en un pollino, hijo de asna. Todos los detalles, 500 años antes, ya estaban ahí. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Cuando Dios obra, lo hace de una manera perfecta. Muchas veces nosotros podemos caer en la tentación de pensar que a Dios no le importa lo que nos está pasando, pero Dios está en control de todas las cosas y Él tiene un plan perfecto que es mucho mejor que el de nosotros. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no te ha pasado a ti que haces algo, tomas una decisión que en el momento te pareció lo mejor, que es lo que tenías que hacer, y van pasando los años, pasan quizás 5 o 10 años, y volteas hacia atrás y dices, no debí de haber hecho eso, no era una buena decisión? En ese momento estabas convencido de que estaba bien, pero con el paso de los años dices, no. Si pudiera regresar en el tiempo, haría otra cosa completamente diferente. Entonces, si es así, si nosotros podemos ver eso en nuestra vida, ¿por qué quisiéramos que Dios hiciera lo que es nuestro deseo en este momento cuando nosotros ya nos hemos equivocado varias veces? Más bien, no debemos de pedirle a Dios que Él se alinee a nuestro plan. Lo que tenemos que pedirle a Dios es sabiduría y fortalecimiento para que nosotros nos alineemos al plan de Dios, que es perfecto. No es tanto que Dios al final haga nuestro plan imperfecto, sino que Él ejecute su plan perfecto. Y Él nunca se va a equivocar. Ahora, Jesús estaba a punto de entrar, cumplir esta profecía, pero era un tiempo muy tumultuoso. Era un tiempo en el cual a Jesús lo estaban persiguiendo, lo querían matar porque Él había dejado en evidencia a los líderes religiosos, los había expuesto como personas que estaban ahí por su interés, por su orgullo, pero que a ellos no les interesaba el pueblo cada vez. Y entonces, a medida que la tensión iba subiendo y las cosas se iban empeorando, inclusive llegaron a decirle a la gente, si ustedes ven dónde está Jesús, notifíquenos, porque nosotros lo queremos agarrar y lo queremos poner en una prisión, torturar y acabar con él. Entonces, cuando de repente Jesús empieza a ir hacia Jerusalén montado sobre este pollino, junto con sus discípulos están entrando, la gente al darse cuenta de esto se empieza a emocionar, porque el hombre más buscado de ese momento, resulta que él viene entrando a Jerusalén con una valentía, con un coraje increíble, y ellos tomaron eso como que era una señal de que el Mesías que estaba profetizado que iba a hacer eso, era Él. Y entonces ellos empiezan a reaccionar de una forma increíble. Escucha cómo continúa diciendo aquí Lucas en el versículo 36. Y mientras Él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Y cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y Jesús ahora había venido y había hecho una cosa increíble. Él estaba cumpliendo con esta profecía, y ellos de la emoción tomaron sus mantos, que era una forma de decir, el rey ni siquiera es digno de pisar la tierra, vamos a poner nuestros mantos para reconocerle y para darle el lugar que él necesita. Y al hacer esto, lo que Jesús estaba diciendo y mostrando es esto: que Jesús no vino a cumplir las expectativas de ellos, como tampoco Jesús está aquí para cumplir nuestras expectativas, sino que Él está aquí para llevar a cabo su plan, que es perfecto. ¿Y cuál era su plan? Que ellos no entendían. Ellos pensaban que Jesús estaba entrando a Jerusalén para que de esa manera pudiera librarles del yugo, de la esclavitud,
del maltrato de los romanos, que ellos ya estaban cansadísimos de eso. Y estaban pensando, finalmente el Mesías viene para poner a Israel como debe de ser. Pero Jesús no vino a cumplir sus expectativas. Vino a llevar a cabo su plan. Y es esto. Jesús vino primero como el rey sacrificado antes de como el rey conquistador, porque es lo que necesitábamos. Es lo que necesitábamos. Hay profecías de que Jesús va a venir y Él va a conquistar a todos sus enemigos. Y hay profecías como que hablaba acerca de entrar a Jerusalén. Hay profecías como en Isaías 53 que dice que Él tendría que ser martirizado. Y los judíos en su época no entendían cómo congeniaba esto. No podían pensar en un Mesías que podía venir y sacrificar su vida. Ellos pensaban en el conquistador. Lo que no entendían es que estas profecías en realidad eran en dos partes. Primero, Él iba a venir como el rey sacrificado y un día Él va a regresar como el rey conquistador. Y entonces cuando Él venga va a poner todas las cosas en su lugar. Y lo otro es esto. Como rey sacrificado, la humildad que mostró Jesús. Porque ya en esa época los grandes conquistadores como Alejandro Magno o como Nabucodonosor o cualquiera de los reyes de los imperios antiguos, cuando ellos conquistaban como la forma de demostrar su poder, imponer lo que era su lugar ante los demás, ellos buscaban el corcel más hermoso, más grande, normalmente color blanco, como para demostrar que ellos eran separados de lo demás, y entraban ahí con toda su presentación tan increíble para mostrar lo que ellos podían hacer. Pero Jesús no entra de esa manera. Jesús lo que demuestra es su humildad. Jesús viene sobre un pollino, porque Él había escogido venir como el rey sacrificado. No cumpliendo las expectativas de la gente de esa época, sino cumpliendo con las necesidades de ellos y nuestra necesidad también. Entonces, al entrar de esa manera y la gente al alabarlo y estar tan contenta y todo, hay un grupo que ellos no están muy contentos. Y ese grupo que no estaba tan contento empieza a reaccionar de una manera diferente. Y de hecho eso es lo que siempre pasa con Jesús. Pasa contigo, pasa conmigo, con tu vecino, tu familia, toda la gente que conoce, toda la gente de la humanidad, donde nosotros al final tenemos que tomar una decisión con respecto a Jesús. Nadie puede quedarse neutral y decir, bueno, yo ni sí ni no, sino que al final el Rey Jesús es el que nos confronta a que respondamos alabándole o rechazándole. El Rey Jesús, cuando nosotros nos encontramos con Él, lo que Él hace es que nos confronta a que respondamos a Él, alabándole, reconociéndole como el Rey, reconociendo quién Él es, no quién nosotros hemos figurado de una forma equivocada quién es, o lo rechazamos al final. Y eso fue lo que pasó con los líderes religiosos que debieron de haber sido los primeros en abrazar a Jesús. Escuche cómo termina Lucas diciendo esta parte aquí en el versículo 39. Entonces algunos de los fariseos, líderes religiosos importantes de su época, de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió: les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Qué increíble. Qué increíble pensar que todo el universo se somete a la soberanía y el poderío de Dios. Nuestro planeta, el sol, la luna, nuestra galaxia, todos los cuerpos celestiales, todo lo que funciona en el universo, animales, vegetación, todo se somete a la voluntad de Dios, excepto nosotros los seres humanos. Tú y yo, por nuestra rebeldía, por nuestra pecaminosidad, por nuestra terquedad y dureza de corazón, todavía estamos en un lugar donde escogemos alabar a Jesús o escogemos rechazarlo. Y muchas personas, tristemente, escogen rechazarlo. Quizás tú eres una de esas personas.
Tú dirás, no, Juan Carlos, yo no rechazo a Jesús. Cuando Jesús no es el centro de nuestra vida, entonces en realidad lo estamos rechazando. Somos como esa gente que ahorita decían y alababan a Jesús como el rey, pero unos días después gritarían crucifíquenlo, porque era en base a su conveniencia. Es por esa razón que ya el tiempo no me da, pero el pasaje continúa. Jesús llega a Jerusalén y ve a Jerusalén y llora sobre Jerusalén, hablando de cómo él hubiera querido tomarlos, como una gallina toma sus polluelos, pero ellos no quisieron. A Dios le duele cuando a ti y a mí nosotros nos rebelamos a Él, pero al final de cuentas tú y yo tenemos la decisión de aceptar a Jesús, de rechazar a Jesús, de responder a su invitación tan increíble, a lo que Dios está haciendo, o de simplemente seguir viviendo nuestra vida como siempre. Quizás el día de hoy esa es la decisión que tú necesitas tomar. A lo mejor tú has pensado que estás bien con Dios, pero Dios en realidad es una partecita, un compartimiento muy pequeño de tu vida, pero no es la parte central. Y la realidad es de que nuestra vida nunca podrá cambiar, nunca podrá hallar satisfacción y propósito hasta que Jesús no sea el rey de nuestra vida. Y por eso el día de hoy quisiéramos que tú pudieras tomar esa decisión. En un momento, terminando este servicio, por las puertas de allá atrás, hacia tu derecha, tenemos el centro de siguientes pasos. Y ahí estamos listos para poder explicarte, orar contigo acerca de cómo tú puedes tomar la decisión de conocer a Jesús, no como el Salvador del mundo, sino como tu Salvador. No como el Rey del mundo, sino como tu Rey. Y si tú tomas esa decisión, cambiará tu vida para siempre. Padre, gracias por el Señor Jesús. Gracias de que Él vino y escogió ser el rey que se iba a sacrificar por nosotros y no como el rey conquistador que Él merece ser y siempre ha sido. Y todo lo hizo por amor a nosotros. Y a pesar de nuestras expectativas equivocadas que formamos y que nos perdemos de vista, lo que Jesús hace, no solo hace 2000 años, sino en nuestros tiempos y en nuestra vida, ayúdanos a ver a Jesús como Él es. Y más que eso, a someternos a su reinado en nuestras vidas. Pido por cada uno de los que están aquí que necesitan tomar esa decisión, que el día de hoy puedan conocer a Jesús como el Salvador, como el Señor y como el Rey. Y oramos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo.